uno de los componentes determinantes del gasto cardíaco. Se llama uno de los componentes determinantes del que aumenta el gasto cardíaco. ¿Cómo se reduce la frecuencia cardíaca? Como ya estudiamos, pero aquí veámoslo específicamente. Entonces tendríamos los beta-receptores y metaboreceptores musculares, quimioreceptores arteriales, varoreceptores arteriales. Pero esto es modulando y esto es los principales. Y tenemos el comando central, niveles superiores del cerebro, varias áreas, la corteza, ¿verdad? Cerebral, motora, premotora, y además algunas otras regiones como las ínsulas y la circunvolución del cerebro. Hay varias áreas que regulan principalmente al sistema parasimpático. Entonces, estos niveles superiores, lo primero que van a originar es inhibición vagal o el parasimpático. Y luego, también, conforme avanza ya el ejercicio, activación del sistema simpático. Entonces tenemos el control superior o comando central y el control reflejo por medio de estos receptores. Además, la frecuencia cardíaca puede estar influida por hormonas. Las catecolaminas son unas, pero las hormonas tiroideas también. Entonces, si una persona tiene hipertiroidismo, pues la frecuencia cardíaca se le va a aumentar. Ajá. Pero sobre todo el hiper la sube. Drogas, tenemos que estar muy atentos a las drogas, a los fármacos, por ejemplo, a los medicamentos que usan las personas. Porque, por ejemplo, en la caja para tratar hipertensión arterial, prescriben un medicamento que es un beta bloqueador. Entonces, como la frecuencia cardíaca responde al sistema simpático por medio de los receptores beta adrenérgicos, si la persona está tomando un beta bloqueador, ¿qué le pasa a la frecuencia cardíaca? De no sube, o sube poco, nada más por la inhibición vagal. Entonces la respuesta no va a ser igual cuando las personas toman algunos medicamentos. Entonces ustedes tienen que revisar bien si les dicen la persona está tomando un medicamento, ¿qué impacto tiene en la frecuencia cardíaca? Entonces sí puede cambiar por drogas, o si la persona usa anfetaminas, por ejemplo, se eleva. La edad ya sabemos que influye, ¿verdad? Sobre todo la frecuencia cardíaca máxima. Y la temperatura también influye. Entonces, cuando en ejercicio se les eleva la temperatura de la sangre, eso también colabora un poco con la elevación de la frecuencia cardíaca. ¿A dónde se regula la frecuencia cardíaca en el corazón? En el nodo sinoatrial o SA. Entonces, esas vías eferentes del sistema nervioso autónomo llegan a ¿dónde? Al nodo SA. El sistema nervioso simpático también llega al músculo cardíaco. Pero tanto el simpático como el vago llegan al nodo SA. Entonces, inhibición y aumento producen aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Entonces veamos la respuesta anticipada, que es muy interesante. Está aquí arriba, este es el libro de MacArthur también. Esta es la frecuencia cardíaca y esta es la distancia recorrida. Bueno, entonces, por ejemplo, dice aquí 60 yardas, pero no son como 50 metros. 50 metros. Entonces, el rojo son 50 metros, y corrió la persona. Aquí comenzó, como dice Start, pero ven que la frecuencia cardíaca del reposo, que estaba como en 62, aumentó antes de que comenzara a hacer el ejercicio. Y un montón, ven que estaban 140. ¿Lo ven? 140 antes de comenzar el ejercicio. Y claro, se iba a subir mucho la frecuencia cardíaca porque la gente corre 50 metros a una gran velocidad, ¿verdad? Es una competencia. Luego, la línea amarilla son 200 metros, digamos.
Suena como la cual. Bueno, no es una oficina. No soy una oficina. Ahí le falta una cosa, a ver si no se me apaga la computadora. Ok, entonces los 200 metros, y cuando iba a comenzar estaba en 130. Ven, está un poquito más bajo. O sea, el comando central también de una vez va a definir un poco cuál sería la frecuencia cardíaca que va a desarrollar la persona cuando está haciendo el ejercicio. Entonces, el que iba a correr muy rápido, le subió más. El que iba a correr un poco más lento, porque ya eran 200 metros, le subió un poco menos. Y el que iba a correr 400 y pico, le subió un poco menos todavía. ¿Okay? Entonces, la respuesta anticipada o anticipatoria, también se llama, la frecuencia cardíaca puede ser muy importante, dependiendo del ejercicio que vaya a hacer la persona. Porque entonces hay una predicción del ejercicio que se va a hacer y la frecuencia cardíaca se eleva más o menos en correspondencia con cuánto se va a elevar la frecuencia cardíaca. ¿Okay? Entonces, tenemos respuesta anticipada, principalmente por reducción de la actividad vagal, que es lo que más regula el comando central. ¿Okay? Bueno, este es otro dibujito explicando lo mismo. ¿Cómo? Vamos a tener al sistema simpático y parasimpático llegando al nodo SA, inervando el nodo SA, y ahí modifica. Recuerden que ahí hay unos canales que generan corrientes que pueden aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces estos estímulos, que estamos diciendo, un estímulo inhibitorio va a ocasionar que los canales responsables de que se alcance el umbral, la frecuencia de detección que genera el nodo SA, va a estar disminuyendo. Bueno, aquí está de nuevo frecuencia cardíaca, intensidad del ejercicio. Entonces, ¿qué vemos? Una proporcionalidad. La respuesta de la frecuencia cardíaca a la intensidad es proporcional, una relación directamente proporcional a una prueba incremental. Esto es de López y Chicharro, ese libro que les estábamos recomendando, ¿no? para el curso, pero que no lo trajeron, no se pudo comprar. Bueno, pero es una proporcionalidad. Por eso la frecuencia cardíaca se puede utilizar para definir la intensidad del ejercicio, porque es proporcional. Entonces nosotros podemos decirle a la gente, bueno, mire, haga, camine, corra entre tanto y tanto de frecuencia cardíaca. Y así podemos un poco restringir o orientar a las personas. ¿Por qué aumenta la frecuencia cardíaca? Además del comando central, tenemos los reflejos, ¿verdad? El control reflejo. Entonces, esto que está aquí, de nuevo, es desde el reposo hasta el 100% del consumo máximo de oxígeno. O sea, ahí también estamos viendo en ese gráfico una prueba incremental. Esta línea negra que tiene aquí esta flecha es la respuesta de la frecuencia cardíaca. ¿Cómo va aumentando? Conforme vamos aumentando la intensidad del ejercicio. Pero algo muy importante. Tanto el reposo, el vago es muy importante el reposo, y mantiene la frecuencia cardíaca ahí en 60, 50, ¿ok? Pero cuando hacemos ejercicio y se inhibe el vago, la frecuencia cardíaca comienza a aumentar. Entonces, en muchos estudios ya ha salido que el vago es el primero que se inhibe, por el comando central principalmente, y que esa inhibición hace que la frecuencia cardíaca aumente como hasta los 100 latidos por minuto. Ven ahí los 100. Esta área de color púrpura, o morado más claro, es el efecto de la inhibición vagal hasta más o menos, no es que sea 50, ¿verdad?, de 100 latidos por minuto. Y después de ahí
se vuelve muy importante en el aumento de la frecuencia cardíaca que el estímulo simpático. Entonces, cuando a nosotros se nos sube la frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos, eso se da principalmente por aumento de la actividad del sistema simpático. No es que el vago se va a desinhibir, no, el vago sigue con su acción. Aquí no está bien puesto porque el vago sigue inhibido, pero aquí lo que se está diciendo con este libro, lo que les quiero ilustrar, es que hay un predominio simpático en el aumento proporcional de la frecuencia cardíaca, cuando ya estamos haciendo un ejercicio intenso, o cuando superamos los 100 latidos por minuto. Entonces, si nosotros estamos caminando aquí todo eso, si yo veo la frecuencia cardíaca, puede ser que no la tenga en 60, sino que la tenga en 80. Y porque estoy dando la clase así, muy emocionada, tal vez, entonces la tengo en 80, digamos. Pero, ¿a qué se debe que la tenga en 80? Porque estoy caminando por ahí, la disminución vagal. ¿Ok? No a que se aumentó el sistema simpático. No tanto. Aunque me por aquí una cosilla, yo tampoco es que no tuve problema con ello. Pero lo que estamos hablando es de cuál sistema está predominando sobre la respuesta de la frecuencia cardíaca. ¿Okay? Bueno, entonces ya sabemos que en ejercicios más intensos, el aumento de la actividad simpática es lo más usado. Aquí les puse la fórmula máxima, en los valores de 60 hay una corrección. Y aquí no está. Aquí no está porque no sé qué. Estaba por aquí, yo tengo que arreglar eso. Bueno, y aquí les puse que la frecuencia cardíaca es directamente proporcional a la intensidad del ejercicio. Este gráfico me lo encontré de una publicación más reciente, en un libro, donde en la presentación anterior, ¿a qué se refería con los bueno, sí, muy buena pregunta. Ahora lo vamos a ver en otro gráfico, pero una vez que aquí, y en la figura que sigue se los iba a explicar, pero aquí está, tiene razón. Los tetanos-receptores, está esta parte de aquí, los tetanos-receptores, sobre todo son los responsables de la inhibición vagal. Y los metaboreceptores, sobre todo son los responsables de que se inicie la activación simpática. ¿Ven? Tiene lógica. Si yo comienzo a hacer un ejercicio y me va aumentando ahí la frecuencia cardíaca, lo primero que se activa son los tetanos receptores, porque yo comencé a hacer contracciones con los músculos. Pero todavía no se han activado los metaboreceptores porque para eso se necesita tiempo que se liberen las sustancias químicas. Entonces, el simpático actúa predominantemente hasta después porque responde más a lo que se llama el metaboreflejo, o sea, la activación de los metaboreceptores. ¿Por qué? Porque hay que esperarse a que se vayan aumentando las sustancias químicas que los activan a ellos, a esos receptores. Por eso, entonces decimos que los tetanos-receptores sobre todo producen inhibición vagal, y es lo que actúa primero cuando estamos haciendo ejercicio, y luego se activan los metaboreceptores que tienen más influencia en el sistema simpático. Y eso era lo que les iba a explicar aquí, en este otro gráfico. De nuevo aquí está la frecuencia cardíaca. Desde el reposo, hasta la intensidad máxima. ¿Okay? Esta es la respuesta de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué aumentó la frecuencia cardíaca? Porque, primero, hubo una reducción ¿de qué? Del sistema parasimpático, dice aquí, que es lo que ya vimos. Inhibición vagal, entonces aumenta la frecuencia cardíaca. Pero luego, además de la inhibición vagal, cuando ya se activan los metaboreceptores, va a haber un aumento de la actividad simpática. Y si la frecuencia cardíaca sigue aumentando mucho, porque vamos a llegar hasta el máximo, sobre todo hay un predominio simpático.
Entonces, los metaboreceptores básicamente regulan la actividad simpática. Y los mecanorreceptores o tetanorreceptores, sobre todo, regulan la actividad vagal. ¿Okay? Entonces lo podemos ver en ese gráfico porque están con colorcitos, ¿ven? Aquí, esto no lo vamos a estudiar mucho porque no tenemos tiempo, pero esto es el reseteo del varo reflejo que les expliqué antes, que a pesar de que aumente la presión arterial, la frecuencia cardíaca no se reduce. Eso se le llama reseteo del varo reflejo. Entonces eso también ayuda a que la frecuencia cardíaca aumente, que haya un reseteo del varo reflejo que tendería a bajar la frecuencia cardíaca. ¿Okay? Entonces entienden estas flechas, vean que estos colores, ese es el sistema simpático, está asociado a este color, que son los metaboreceptores, y a este color, que es cómo va aumentando cada vez más la frecuencia cardíaca. ¿Okay? Y el morado, este, está asociado a la reducción del parasimpático. ¿Okay? Profe, si me puede pasar devolverse la diapositiva anterior, por favor. Ajá. Es que me confundí porque a veces sienten normal, pero los metabolismos activan el sistema nervioso simpático, ¿verdad? Sí. Es que la flecha está vagal, vagal, entonces. Es que sí, se corrió. Lo que quiso decir es que los metaboreceptores actúan en esta parte, ¿verdad? Comenzando como desde por aquí. Sí, esa fecha en realidad no interesa. Nos puedo quitar, no confunda. Pero es así como se los estoy diciendo. Tetanorreceptores, inhibición vagal, metaboreceptores, activación simpática. Y entonces, a frecuencias cardíacas muy altas, hay una gran liberación de metabolitos que activan los metaboreceptores y esos aumentan la respuesta simpato-adrenérgica. O sea, las catecolaminas también van a estar altísimas. ¿Okay? Creo que entonces, digamos, los tetanos también activan el simpático o solo inhiben el vagal. Siempre tenemos que hablar como de predominios, porque no es así tan estructurado. Pero sí hay un predominio de acción de los mecanorreceptores sobre el vago y de los metados sobre el simpático. Y eso ya está comprobado porque ya salió en artículos anteriores, pero ahora, bueno, esto es de 2017, pero está bastante bien comprobado que hay un predominio, pero no podemos hacer como decir que entonces no, los tetanos nunca van a activar el simpático tampoco. Bueno, entonces esa fue la prueba máxima y ya sabemos por qué aumentó la frecuencia cardíaca. Ahora, cuando finaliza la prueba, viene la frecuencia cardíaca de recuperación, que es el final del ejercicio. ¿Ok? Entonces vean cómo va bajando la frecuencia cardíaca. Va bajando la frecuencia cardíaca de forma progresiva, no de un solo tirón. Eso se llama la frecuencia cardíaca de recuperación. ¿Por qué baja la frecuencia cardíaca? Ahora sí. Lo que inhibe Ok, vean que hay una caída importante de la frecuencia cardíaca y luego va cayendo más lentamente. No, también por las Son los mismos factores, ¿no? que recibían principalmente ya están disminuyendo de forma considerable. Sí, pero tienen que ser más específicos, como dijo, Aumenta la actividad para que aumenta la actividad parasimpática. Sí, pero primero la parasimpática, porque vean que ya el comando central no está actuando, porque ya no estamos haciendo ejercicio, y además los tetanorreceptores ya no se están activando porque ya paré el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre primero? Aumenta la actividad vagal. O sea, el vago no es tan vago, es el sistema nervioso más rápido en responder, ya sea inhibiéndose o ya sea aumentándose cuando ya dejo de hacer ejercicio. Entonces, si se aumenta la actividad vagal, se reduce la frecuencia cardíaca.
Entonces, por eso esos colores están acá, ¿ve? Primero, entonces, el comando central y los mecanoreceptores, que son los tetanorreceptores. Eso es lo que está haciendo que esta parte de la curva sea así, o sea, más pronunciada que esta otra. ¿Por qué se mantuvo la frecuencia cardíaca aumentada hasta casi 10 minutos? Eso depende de la condición física de la persona, pero digamos aquí, hasta los 10 minutos estaba aumentada la frecuencia cardíaca. Bueno, porque los metabolitos que se liberaron en los músculos siguen activando los metaboreceptores y siguen manteniendo el sistema simpático un poco elevado. Entonces, hasta que se eliminen esos metabolitos del músculo, se deja de activar los metaboreceptores y se reduce entonces más la actividad del sistema simpático. ¿Qué les parece? Es lógico, ¿verdad? Claro, también aquí influye que está elevada la temperatura termo. Está elevada la temperatura y ya dijimos que la temperatura alta es la frecuencia cardíaca. Entonces, hasta que no se baje la temperatura sanguínea o corporal, eso también influye que la frecuencia cardíaca sea alta. Y lo otro es que se liberó adrenalina o catecolaminas. Entonces, mientras nos deshacemos de esas catecolaminas altas en la sangre, pues entonces vamos a tener frecuencia cardíaca elevada. Pues hay varias razones por las cuales la frecuencia cardíaca no cae en un solo lugar. Ok. Bueno, vamos a ver otro gráfico, que es este. Vean que ahora es diferente. El gráfico es diferente. Siempre hay que estar en el eje Y de la frecuencia cardíaca. Pero ahora aquí en el eje X lo que está es la duración del ejercicio. Entonces esto es que nosotros cogimos el ciclo ergómetro y en lugar de hacer una prueba incremental, ir aumentando la carga, dejamos la carga constante. Digamos, dejamos la carga en 2 kilovoltios ahí en la bicicleta, media hora. Y entonces, aquí lo que está es la media hora de ejercicio. ¿Ok? A una misma carga. Entonces el gráfico es diferente al anterior. ¿Qué ven en ese gráfico? Ya vamos rápido, ¿no? Fíjense en el eje X y en el eje Y. En el eje Y está la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca llega a un punto que se mantiene, bueno, que llega a una meseta. Excelente, hay una meseta. La otra es una prueba incremental y la frecuencia cardíaca iba a estar arriba, y hace una meseta hasta que yo llego al máximo. Esa es mi frecuencia cardíaca máxima y ya no puede seguir aumentando. Por eso se llama máxima. Que es la que nosotros predecimos con 220 menos la edad. Pero en una prueba máxima la medimos. ¿Okay? Frecuencia cardíaca máxima, entonces ya llega un punto donde no puede seguir aumentando. Pero esta no es la máxima. Esta es la respuesta a una carga de trabajo dada que la persona hizo por media hora. Entonces tiene una meseta. Pero entonces aquí estaba el reposo, unas 60 latidos por minuto. La persona comienza a hacer ejercicio moderado, la frecuencia cardíaca comienza a aumentar. ¿Por qué aumenta la frecuencia cardíaca? Pero primero entonces, porque se activó el comando central y los tetanorreceptores. Bueno, eso es lo que dice aquí. ¿Ve? Y segundo, conforme va aumentando la frecuencia cardíaca, cambia de color porque va participando el aumento de la actividad simpática. No quiere decir que lo otro no. Sigue el comando central activo porque el comando central está asociado al plan motor. Y si yo estoy haciendo ejercicio, estoy elaborando ese plan motor continuamente. Yo estoy activando el comando central y a los metaboreceptores que se unen a esto. ¿Okay? Pero entonces, como yo tengo la carga constante, es de esperar, y las pruebas que ustedes van a hacer en el laboratorio usan este principio, que se forme una meseta, que no es exactamente una meseta, porque si ustedes se miden la frecuencia cardíaca a lo largo del tiempo, sobre todo si la temperatura está alta o hay una condición especial,
hay un leve aumento de la frecuencia cardíaca que empieza. Pero siempre hablamos de la meseta, así se describe. ¿Ok? Esa meseta es la frecuencia cardíaca que representa la intensidad de ejercicio que estamos haciendo. Y posición la zona. ¿Ah? La zona. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Si yo pongo a una persona a hacer ejercicio y le mido la frecuencia cardíaca a los 30 segundos de haber comenzado, ¿qué va a pasar? No voy a medir la frecuencia cardíaca representativa del ejercicio que se está haciendo. Como el arranque. Sino que hay que esperarse más o menos, eso varía con las personas, de 2 a 3 minutos para que la frecuencia cardíaca se estabilice y represente la intensidad de ejercicio que está haciendo la persona. Va a depender de la duración de esa actividad. La duración sí, pero a lo largo del tiempo, por ejemplo, que hayan 30 minutos y la frecuencia cardíaca aumentó levemente, pero nosotros estamos hablando que hay una meseta. Sí, cuando ya la clase extendida hay que esperar. No, donde hay que esperar es cuando yo comienzo el ejercicio. ¿Ok? Ya una vez que yo inicié el ejercicio, hay que esperar como 2 o 3 minutos. De hecho, los pruebas que ustedes van a hacer en el laboratorio, los ponemos a una carga de trabajo, le medimos la frecuencia cardíaca y hay que esperarse para ver si está en la fase estable. Es la fase estable o meseta. ¿Ok? Fase estable de la frecuencia cardíaca, que es la representativa de la carga. Porque si ustedes le dicen a una persona, mire, trabaje a 140, pero se la miden aquí, y estaba en 100, entonces le dicen, ah, no, dale más fuerte. Y no es cierto, es porque le midieron la frecuencia cardíaca muy rápido. ¿Me explico? Eso hay que tener cuidado. Cuando vamos a medir la frecuencia cardíaca, si la estamos usando como una variable para medir ejercicio, por ejemplo, o para saber si la intensidad a la que está haciendo la persona de ejercicio está bien. ¿Ok? Entonces hay que esperarse un tiempo. Si la prueba fuera incremental, igual, porque entonces en la carga 1 va a ser esto, en la carga 2 va a ser esto, en la carga 3 va a ser esto. ¿Ok? Va a seguir haciendo mesetas en cada carga. Entonces también hay que esperarse a obtener la fase estable para ver la frecuencia cardíaca representativa. Bueno, aquí terminó el ejercicio. Entonces, lo que ustedes ya me dijeron otra vez muy rápido, porque aquí estamos estudiando también muy rápido para ver qué salen más. ¿Por qué bajó la frecuencia cardíaca? Aumenta la actividad oral, porque ya no hay comando central y ya hay tetano en los sectores estimulados. ¿Ok? Aquí lo dice claramente. Y luego, toda esta parte verde es por esto. Y luego viene, y además de que la actividad oral está aumentada, se reduce la actividad del sistema simpático, porque ya se reduce la acción de los metabororeceptores, que los metabolitos están lavando el sector donde están los metabororeceptores, y además están bajando las catecolaminas. ¿Ok? Perfecto. Nada más quiero usar este gráfico para otra cosa práctica. No solamente al principio tenemos que tener cuidado de la frecuencia cardíaca representativa de la carga, sino, bueno, si nosotros medimos, porque no tenemos un reloj inteligente, sino que vamos a medir la frecuencia cardíaca usando un pulso, un estetoscopio, o un electro, lo que sea, ¿qué pasa? Si nosotros llegamos y decimos, bueno, ya dejó de hacer ejercicio, yo le tomo la frecuencia cardíaca, y no está en el 1002, ¿qué pasó? Que ya la pongo aquí. Entonces tampoco voy a medir la frecuencia cardíaca representativa de la carga de trabajo. Entonces se dice que yo tengo que localizar el pulso, si estoy midiendo el pulso, tengo que localizarlo muy rápido, ojalá en los primeros 5 segundos de haber parado. Lo ideal es que uno se la pueda tomar durante el ejercicio. Pero si no se puede, por ejemplo, en una prueba máxima, así corriendo, uno así, ¿verdad? No se puede. Entonces, hay que tomársela al final. Entonces, inmediatamente que la persona despliegue el ejercicio, hay que localizar el pulso y tomársela. Porque entre más tiempo nos esperemos, pues más va bajando la frecuencia. Aquí está
los receptores que ustedes estaban preguntando antes. Claro que no, esto ven que es como la terminación de una neurona y no es así. Son neuronas diferentes. Lo que pasa es que en este dibujo, para facilitar, lo dibujaron todo junto. Pero entonces, aquí están los estímulos mecánicos de los tetanoreceptores, que son tendones, estiramientos, contracciones, todos los cambios mecánicos que hay en el músculo son detectados por terminaciones nerviosas de las vías aferentes. ¿Cuáles? Las del grupo 3. Las del grupo 3 que van a ir a tener acción sobre los núcleos que regulan la actividad vagal. Por eso igualmente se los puse aquí de colores. Grupo 3 viene de los tetanoreceptores hacia el centro de control cardiovascular vulvar por esta vía aferente, que es la del grupo 3, y me producen inhibición vagal, que es lo que les puse por acá con esta fichita. Los metaboreceptores, puede haber muchas sustancias que activen diferentes tipos de receptores. Son estímulos metabólicos. Por ejemplo, aquí está el ácido láctico, o pueden ser los hidrogeniones. Hay prostaglandinas, ATP, bradicilina y otros que no se conocen todavía. Sobre todo los hidrogeniones, porque hay receptores de ácido, ¿okay? Bueno, esta información, cuando se activan este tipo de receptores, o sea, estímulos metabólicos, van por las fibras del grupo 4, las aferencias del grupo 4, y lo que producen es aumento de la actividad simpática, principalmente. ¿Okay? Bueno. Entonces esos son los receptores que me preguntaron por ahí, ¿cuáles eran? Esos son. Entonces, cuando se activa este reflejo, eso se llama el tetano-reflejo. Y cuando se activa este reflejo, se llama el metabo-reflejo. ¿Okay? Entre los dos, producen otro reflejo que también aparece en los libros, que se llama el reflejo presor. Porque el aumento de la actividad simpática principalmente produce aumento de la presión arterial. ¿Okay? Vamos a hablar, bueno, si no hay preguntas sobre la frecuencia cardíaca, que es la que más íbamos a estudiar porque es la más usada. Las otras son variables cardiovasculares que las tenemos que conocer. No las vamos a usar tanto, porque son más difíciles de medir que la frecuencia cardíaca. ¿Hay preguntas? No. Okay. Bueno, volumen sistólico. Volumen de sangre en mililitros, bombeado en cada latido. Y nosotros a veces usamos eso para explicar ese concepto. Entonces aquí está el volumen de sangre que viene por las venas hacia el corazón. Esta sería parte del atrio y este sería el ventrículo. ¿Ok? Entonces, el volumen sistólico, que es el volumen de sangre bombeado en cada contracción, va a depender del volumen de sangre de llenado, que se llama volumen al final de la diástole. Volumen al final de la diástole o volumen final diastólico. ¿Qué volumen de sangre llenó los ventrículos? ¿Cuándo se llenan los ventrículos? Cuando el corazón está como. Exacto. O sea, relajado el músculo. Tiene lógica, ¿verdad? El músculo está relajado, el corazón está en diástole, por eso se llama volumen al final de la diástole. El corazón está relajado en diástole, se llena de sangre, ¿verdad? Luego se cierran las valvulitas y luego se abre la válvula aórtica o la pulmonar y se vuelve a la sangre, ¿verdad? Entonces, el volumen de sangre que se bombea es el volumen sistólico. Y nos queda un volumen ahí en los ventrículos que se llama el volumen al final de la sístole. O sea, una vez que se contrajo el corazón, quedó un volumen ahí que es este. Entonces, este menos este
El volumen al final de la diástole menos el de la sístole nos da el volumen sistólico, o sea, cuánto se movió. Entonces, cuando nosotros vayamos a explicar por qué aumenta el volumen sistólico durante el ejercicio, tenemos que pensar en las variables que influyen sobre esto y en las variables que influyen sobre eso, que son los determinantes directos del volumen sistólico. ¿Ok? Bueno. Entonces ahora sí vamos a ver esas variables y ese comportamiento. Entonces estamos viendo la otra variable responsable del aumento del gasto medio, que se llama entonces el volumen sistólico, y lo podemos ver en este gráfico que está aquí. La curva roja es el volumen sistólico y la curva verde es la frecuencia cardíaca para que comparen. Diferente el comportamiento, ¿verdad? Eso lo vamos más acelerado. Al principio, pero Luego hace luego se estabiliza o hasta puede bajar un poquitito. No con respecto al reposo, jamás. Siempre el ejercicio va a aumentar el volumen sistólico. Si no aumenta, eso afecta el gasto cardíaco y afecta el flujo sanguíneo para todos los tejidos. Y eso, que una persona se maree y todo eso, puede ser que no le llegó suficiente sangre al cerebro. Entonces puede ser algún trastorno que esté modificando o el volumen sistólico o la frecuencia. Pero entonces el reposo es de 70 mililitros por cada latido. Ese es el valor de referencia que usamos siempre en el curso y en el curso anterior también. Y el ejercicio máximo puede llegar hasta 150, los atletas pueden subirlo todavía un poco más. ¿No? Imagínense, de 70 a más del doble de volumen bombeado por el corazón por cada latido. Entonces también hay una reserva, ¿verdad? Que es casi el doble de esto. O sea, 150 menos 70 nos da la reserva. Todo lo que teníamos ahí disponible para elevar el volumen. Pero veamos que este volumen sistólico, porque esta otra vez, este volumen sistólico, el llega, podría bajar un poquitillo, pero no a nivel de reposo, jamás. Nada más que con el aumento de la intensidad se destabiliza o puede bajar. Entonces, esa proporcionalidad del volumen sistólico es hasta una intensidad aproximada del 50% del proceso máximo de ciclo. Ya después del 50% de ese ejercicio, comienza el ejercicio más fuerte, y más fuerte es el máximo, ¿verdad? Ya ahí pierde la proporcionalidad y se estabiliza. ¿Por qué será? Ya para ir terminando la clase. ¿Por qué será que el volumen sistólico aumenta y por qué se estabiliza? Si me lo dicen rapidito, ya se puede ir. Por atrás, Bueno, primero, ¿por qué aumenta? Entonces, ¿qué dijimos? Hay que pensar en las variables que determinan eso. retorno venoso. Entonces, ¿Sería que el volumen final diastólico o el volumen final sistólico aumentan? no, el sistólico no, porque lo están gastando. Capacidad máxima. El volumen final diastólico aumentaría al inicio del ejercicio. ¿Perdón? El volumen final diastólico aumentaría al inicio del ejercicio. Al inicio, bueno, al inicio y después siempre va a estar aumentado, claro. Va a llegar más sangre por aquí y esto se llega más. Entonces, sí, uno de los principales determinantes de que aumente el volumen sistólico es que hay un mayor volumen al final de la diástole, porque está llegando más sangre por las venas hacia los ventrículos. Pero también puede ser que más bien también se reduzca, porque si yo tengo, por ejemplo, volumen final diastólico de 120 y volumen final sistólico de 50, que esos son los valores de reposo, 120 menos 50 70. me da los 70 de los valores de reposo, ¿verdad? Pero si yo aquí en lugar de 120 tengo 150 y aquí en lugar de 50 tengo 20, ¿ah? 130, son aumentó el volumen sistólico. ¿Por qué? Porque este aumenta y este disminuye. ¿Y este por qué será que disminuye?
Por la fuerza de contracción. Exacto, excelente. Porque el corazón se va a contraer con mayor fuerza, va a quedar menos volumen ahí. ¿De acuerdo? ¿Ok? Bueno, entonces con eso nos contestamos. La próxima clase volvemos a ver eso ya para redondear todo el tema del volumen sistólico. Pero sí,